Estados Unidos anunció un nuevo paquete de aranceles contra 60 economías por Estados Unidos acaba de imponerle a México un arancel del 10% acusándolo de tolerar el trabajo forzoso. Entró en vigor esta madrugada. El gobierno mexicano respondió en cuestión de minutos que no pasa nada, que es el mismo 10% de antes y que lo único que cambió fue el fundamento legal. Eso último es cierto. Y es exactamente lo más grave de todo lo que ocurrió ayer, porque ese fundamento legal era lo único que estaba en juego. Durante 150 días, el arancel que pagaban los productos mexicanos se sostenía sobre una ley de emergencia comercial con fecha de caducidad. Expiraba hoy. Lo que se activó en su lugar no tiene fecha de caducidad. Y para justificarlo, Washington no habló de fentanilo, ni de migración, ni de déficit comercial. Habló de trabajadores, de salarios retenidos, de documentos de identidad confiscados, de deudas imposibles de saldar. Puso una acusación laboral en los cimientos de su muro arancelario. La pregunta es ¿por qué eligió esa acusación y no otra? ¿Y qué ocurre cuando el arancel deja de depender de una negociación comercial para depender de algo que no se negocia? Si quieres entender lo que de verdad se está jugando entre México y Estados Unidos, suscríbete, porque esa acusación no salió de la nada y tiene una dirección postal. El 29 de enero de este año, las aduanas estadounidenses bloquearon la entrada de todo el café cosechado por una finca del estado de Chiapas. La orden fue inmediata y aplica en todos los puertos de entrada del país. No fue una advertencia ni una multa, fue un veto comercial contra una empresa concreta. El expediente que sustenta ese bloqueo es específico hasta el detalle. Los investigadores documentaron 6 de los indicadores de trabajo forzoso que utiliza la Organización Internacional del Trabajo: retención de salarios, retención de documentos de identidad, servidumbre por deudas, jornadas de horas extras excesivas, condiciones de vivienda y de trabajo abusivas, abuso de una situación de vulnerabilidad, que en el lenguaje del organismo significa aprovecharse de alguien que no tiene a dónde ir. La evidencia se armó con transcripciones de entrevistas, cuestionarios aplicados a trabajadores, informes de organizaciones internacionales y reportes de prensa. Piénsalo un segundo. Alguien que corta café en una montaña de Chiapas, que no cobra completo, que no tiene su credencial porque se la guarda el patrón y que debe dinero antes incluso de empezar a trabajar. Esa persona, sin saberlo, acaba de convertirse en el argumento jurídico que sostiene un arancel sobre la segunda economía de América Latina. Y no está sola en el expediente. Desde octubre de 2021 sigue vigente otra orden idéntica contra los tomates frescos de 2 empresas agrícolas mexicanas, señaladas por 5 indicadores de la misma lista. Y aquí aparece la otra versión de la historia, la que no llega a los titulares en Estados Unidos. En el caso de los tomates, las autoridades mexicanas ya habían actuado un año antes contra esa misma explotación agrícola, por denuncias de las mismas condiciones. Lo reconoció por escrito la propia agencia aduanera estadounidense cuando emitió su orden, y lo presentó entonces como prueba de que los 2 gobiernos compartían el compromiso de proteger a esos trabajadores. 5 años después, ese mismo expediente forma parte del argumento para cobrarle un arancel al país entero. En cuanto a la finca cafetalera de Chiapas, la empresa no ha respondido públicamente a las acusaciones. Un medio que la buscó recibió como respuesta que no sabían nada del asunto. Y hay un detalle que quedó fuera del comunicado público y que, según el análisis de especialistas que revisaron el boletín técnico enviado a las aduanas, sí aparece en el expediente: el señalamiento de trabajo infantil forzoso. Esas 2 órdenes son las únicas que apuntan hoy a compañías mexicanas, de las decenas que las aduanas estadounidenses mantienen contra empresas de todo el mundo. 2 casos. Y sobre esos 2 casos, más el argumento de que México no está aplicando bien su propia ley, se construyó ayer una medida que alcanza a todo el país. Aquí conviene entender qué hace realmente una de estas órdenes, porque no es un arancel, es algo bastante peor para quien lo sufre. Cuando se emite, los agentes fronterizos detienen el cargamento y la carga de la prueba se invierte. Ya no es la autoridad la que debe demostrar que hubo abuso. Es el importador el que tiene que demostrar que no lo hubo. Y mientras lo demuestra, la mercancía está parada. Si es café, aguanta. Si son tomates frescos, se pudre en la frontera. Quien tiene el producto detenido puede destruirlo o intentar probar su inocencia. Y las 2 opciones cuestan dinero. El gobierno mexicano salió rápido a contener el golpe y su argumento tiene bastante fuerza.
El secretario de Economía explicó que el 10% anunciado es el mismo que ya se venía cobrando, que sustituye al anterior y que no cambia el trato arancelario. Más del 80% de las exportaciones mexicanas cumplen las reglas del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, y esas quedan exentas. Añadió que el representante comercial estadounidense se lo había adelantado personalmente a la presidenta esa misma mañana, antes de que la resolución se publicara. Todo eso es verdad. Y aún así deja fuera la parte incómoda. La exención no es automática. No basta con que un producto se haya fabricado en México. La empresa tiene que demostrar, expediente en mano, que su mercancía cumple las reglas de origen del tratado y todos los demás requisitos. El que no pueda documentarlo, paga. Y ese porcentaje que se queda fuera, ese 15% o 20% que nadie menciona en las conferencias de prensa, no es un residuo estadístico. Son miles de millones de dólares en mercancía y detrás, plantas industriales, talleres y proveedores pequeños que no tienen un departamento legal para pelear una clasificación aduanera. La ventaja arancelaria de México sobre el resto del mundo sigue intacta. La factura, para el que no llega a cumplirla, también. Gracias por seguir aquí, porque lo que viene ahora es lo que cambia el sentido de toda la historia. El expediente estadounidense no habla solo del café mexicano ni de los tomates mexicanos. Habla de otra cosa, y esa es la parte que casi nadie está contando. El documento oficial sostiene que México no aplica de manera eficaz la prohibición de importar bienes elaborados con trabajo forzoso, y que eso permite que ese tipo de productos entren al mercado mexicano y compitan en condiciones desiguales. Es decir, el reproche no es principalmente lo que ocurre en las fincas mexicanas. Es lo que México deja entrar por sus propios puertos desde terceros países donde sí hay esclavitud documentada. Traducido, Washington está diciendo que México es una puerta trasera, que un producto fabricado con mano de obra cautiva en otro continente puede entrar a territorio mexicano, integrarse a una cadena de suministro y salir hacia el norte con etiqueta regional. El texto lo dice con lenguaje técnico, hablando de costos artificialmente reducidos y de ventaja desleal, pero el señalamiento es ese. Y hay un problema con ese señalamiento. México sí tiene el mecanismo. Lo publicó en el Diario Oficial y entró en vigor en 2023. Faculta a la Secretaría del Trabajo, en coordinación con Economía, para investigar mercancías importadas y prohibir su entrada si se confirma que se produjeron con trabajo forzoso. Tiene plazos, tiene procedimiento, tiene una ventanilla electrónica para presentar denuncias y 180 días para resolver cada caso a la luz de los indicadores internacionales. Existe en el papel. La acusación estadounidense no es que no exista, es que no funciona. Y esa distinción, aparentemente menor, es la que define en qué grupo quedó México ayer, porque no todos los países recibieron el mismo trato. Los que tienen prohibición vigente y se han comprometido a hacerla cumplir quedaron en la banda del 10%. Los que ni siquiera tienen esa prohibición en su legislación pasaron al 12.5%. México quedó en el primer grupo, en el bloque de los que sí legislaron, acompañado de Canadá y de buena parte de América Latina. En la banda alta, la de los señalados por no tener siquiera esa ley, terminaron la Unión Europea y varias potencias asiáticas. Conviene detenerse un segundo en lo que eso significa. Al país al que se le está cobrando por tolerar el trabajo forzoso se le reconoce, en el mismo documento, tener una prohibición vigente y el compromiso de aplicarla. Y hay una pieza que delata hasta qué punto esa clasificación es política y no técnica. A la India se le había amenazado con el 12.5% en el borrador original. En la versión final aparece con 10%. Entre una lista y otra no hubo tiempo material para que ningún país reformara su sistema laboral ni inspeccionara una sola fábrica. Lo que cambió fue otra cosa, y no está escrito en el documento. Si la tasa que te corresponde puede bajar 2,5 puntos sin que cambien las condiciones de tus trabajadores, entonces la tasa no mide condiciones de trabajo, mide otra cosa. El tamaño de la operación explica por qué esto no era un mensaje dirigido a México. Fueron 60 economías señaladas, que representan cerca del 99% del comercio exterior estadounidense. La investigación llevaba abierta desde marzo, con audiencias públicas en abril y consultas con decenas de gobiernos. Quedaron exentos los combustibles, los alimentos y los fertilizantes, además de los productos que Estados Unidos no puede cultivar ni fabricar en cantidad suficiente. Esto no se improvisó, y si has llegado hasta aquí, presta atención, porque este es el punto donde encaja todo lo anterior.
El 20 de febrero de este año, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió, por 6 votos contra 3, que el presidente no tiene autoridad para imponer aranceles amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia. El tribunal fue explícito: regular importaciones no es lo mismo que crear impuestos, y la facultad de cobrar aranceles pertenece al Congreso. Con esa sentencia, se cayó de golpe el andamiaje que sostenía los aranceles recíprocos y los vinculados al fentanilo, sobre una recaudación que ya superaba los 223.500 millones de dólares y que abrió la discusión sobre devoluciones a miles de importadores. Los titulares de aquel día hablaron de derrota histórica. En los hechos, el muro apenas se movió. El arancel medio ponderado que pagaba el mundo para entrar a Estados Unidos bajó del 15.3% al 13.1%, y los gravámenes sectoriales al acero, al aluminio y al automóvil quedaron intactos, porque se sostienen sobre otra ley que la sentencia no tocó. Son justamente esos 3 sectores los que México llevaba días intentando negociar en la mesa de la revisión. Ese mismo día, la Casa Blanca improvisó un parche, un recargo global del 10%, amparado en otra sección de la Ley de Comercio, la que sirve para atender crisis de balanza de pagos. Ese parche tenía una trampa incorporada, y era su reloj. Duraba 150 días exactos. Después de eso, para prorrogarlo, hacía falta que el Congreso aprobara una ley nueva. Los 150 días se cumplían a las 12:01 de la madrugada de hoy. El nuevo arancel por trabajo forzoso entró en vigor en ese mismo instante. No hubo un minuto de vacío, ni uno. La mercancía que ya venía en camino tiene hasta el 28 de julio para llegar sin pagarlo, y ese es el único respiro que se concedió. Un funcionario de la administración negó que el nuevo esquema sea un reemplazo directo del anterior, pese a que coinciden en la fecha, coinciden en la tasa y abarcan prácticamente el mismo universo de importaciones. Ahí está la jugada completa. La sección que ampara el arancel de hoy no tiene reloj de 150 días. No necesita al Congreso. Se sostiene sobre una investigación administrativa que la propia oficina comercial abrió, tramitó y resolvió. Lo que era una medida de emergencia con fecha de vencimiento se convirtió en arquitectura permanente, y la llave que lo hizo posible fue una acusación sobre las condiciones laborales en las que se cosecha el café mexicano. Y el momento elegido para anunciarlo no fue casual. Se hizo público mientras el representante comercial estadounidense estaba en Palacio Nacional, sentado frente a la presidenta de México, en plena tercera ronda de la revisión del tratado. Una ronda en la que México llevaba días intentando arrancar concesiones en acero, aluminio y automotriz. 4 días antes, Trump y Sheinbaum se habían visto en un ambiente muy distinto durante el Mundial de Fútbol. Del saludo del domingo al arancel del jueves pasaron 96 horas. Por eso la frase de que no cambia nada es cierta y es insuficiente al mismo tiempo. El precio no cambió, sigue siendo 10%. Lo que cambió es la razón, y con ella cambió la salida. Un arancel de emergencia se desactiva negociando. Un arancel fundado en una investigación laboral solo se desactiva demostrando que la acusación ya no se sostiene, y eso no se resuelve en una mesa, se resuelve inspeccionando fincas, aplicando sanciones y bloqueando importaciones propias durante años, con resultados verificables por alguien de fuera. Queda una vía, y es la misma que ya funcionó una vez. Analistas del sector anticipan que algunos importadores estadounidenses van a impugnar estos aranceles ante los tribunales, igual que hicieron las pequeñas empresas que tumbaron el esquema anterior. La diferencia es que aquel se apoyaba en una ley de emergencia escrita para otra cosa, y este se apoya en una investigación comercial hecha por el procedimiento que la propia ley prevé, con audiencias públicas y consultas de por medio. Es un terreno mucho más firme. Nadie en la industria da por cerrado el año. La lectura dominante es que la incertidumbre no se despejó en febrero, solo cambió de forma. México acaba de pasar de discutir cuánto paga a discutir qué es. Y el escudo que hoy protege al 80% de sus exportaciones es el Tratado Comercial, exactamente el mismo documento que se está renegociando esta semana en la Ciudad de México. Mientras ese escudo aguante, el golpe es simbólico. El día que se toque en la revisión, el 10% deja de ser una anécdota contable y se convierte en la factura más cara de la relación entre los dos países. La pregunta ya no es cuánto va a costar el arancel, es cuánto va a costar demostrar que México no lo merece.